La guerra espiritual requiere simplemente de saber el buen uso de la armadura de Dios. Por eso, no necesitamos cultos ni vigilias especiales de guerra espiritual. Lo esencial es usar la armadura de Dios de una manera sabia y continua, evitando rituales, mantras y objetos ungidos que no nos dan la victoria en esta guerra, sino más bien nos apartan cada vez más de la verdad. Saludos mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. Hoy, y para cerrar esta miniserie acerca de la guerra espiritual, profundizaremos en la obra de Cristo y examinaremos en detalle lo que sí constituye esta guerra espiritual. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. Desde una perspectiva bíblica, la obra de Cristo en relación con la guerra espiritual se centra en su triunfo definitivo sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. A continuación, presentaremos 6 puntos clave para comprender mejor esta obra. Punto 1. La victoria sobre el pecado y la muerte. La obra de Cristo en la cruz es vista como la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. En Colosenses 2, del 13 al 15, Pablo escribe que Cristo perdonó nuestros pecados, canceló el acta de los decretos que había contra nosotros y despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos en la cruz. Este acto es interpretado como la derrota de las fuerzas del mal que mantenían a la humanidad en esclavitud. Esto lo leemos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En el punto 2 encontramos la destrucción del poder del diablo. La carta a los Hebreos en el capítulo 2, verso 14 al 15, dice que Cristo, a través de su muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Esto significa que la obra de Cristo ha quebrantado el poder de Satanás sobre los creyentes, liberándolos del temor y la muerte y la esclavitud del pecado. Esto lo leemos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el tercer punto encontramos el rescate de la humanidad. En Marcos 10:45, Jesús declara que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Este rescate es entendido como la liberación de la humanidad de la esclavitud al pecado y al poder de Satanás. La Biblia muestra este acto de redención como una parte central de la guerra espiritual, donde Cristo rescata y redime a su pueblo. Vamos a leerlo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el punto 4 encontramos el armamento espiritual del creyente, la obra de Cristo. También incluye la provisión de armas espirituales para los creyentes. En Efesios 6, del 10 al 18, Pablo describe la armadura de Dios que todo cristiano
debe tener consciente para resistir las acechanzas del diablo. Esto incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así como la oración con ruegos y súplicas y la perseverancia. En el punto 5 encontramos la intercesión continua de Cristo. Las Escrituras también enfatizan la intercesión continua de Cristo a la diestra del Padre, como se describe en Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esta intercesión es vista como una parte esencial de la guerra espiritual, donde Cristo aboga por los creyentes y asegura su victoria final sobre las fuerzas del mal. Y como último punto, encontramos la segunda venida de Cristo y la derrota final del mal. Finalmente, la palabra de Dios nos enseña que la obra de Cristo en la guerra espiritual culminará con su segunda venida, cuando derrotará definitivamente a Satanás y establecerá su reino eterno de justicia y paz, como se describe en Apocalipsis del 19, del 11 al 21. Hoy vamos a leer solo un fragmento en el libro de Apocalipsis 20, del 9 al 10. Pero les recomiendo que lean los dos pasajes completos con calma para comprender mejor de qué se trata esta obra. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En resumen, las Sagradas Escrituras nos muestran la obra de Cristo en la guerra espiritual como un plan constituido por una serie de actos redentores y victoriosos que incluyen su sacrificio en la cruz, su resurrección, su intercesión continua y su regreso final para establecer su reino. Cada uno de estos actos asegura la derrota del mal y la liberación de los creyentes del poder del pecado y de Satanás. Las Escrituras también nos dicen que Jesús ha vencido al mundo. Esto lo leemos específicamente en el Evangelio de Juan 16:33. Este pasaje destaca la victoria de Jesús sobre las dificultades y tribulaciones del mundo, brindando paz y esperanza a quienes han puesto su fe en Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En nuestro video anterior también aprendimos que la guerra espiritual no se trata de burlarse del diablo ni de usar frases como el Señor te reprenda. Estas prácticas no afectan al enemigo ni constituyen verdadera guerra espiritual. También aprendimos que la verdadera guerra espiritual no implica arrebatar cosas al diablo ni declarar cambios en la realidad, sino primeramente confiar humildemente en la soberanía de Dios, haciendo ruegos y súplicas en todo momento, dependiendo de su misericordia y de su soberanía. Desde una perspectiva bíblica, la guerra espiritual implica varios elementos claves que abarcan la vida diaria del creyente. Aprendimos que la guerra espiritual se libra en la mente, los deseos y el corazón del hombre, quien está permanentemente expuesto a una lucha contra el pecado y las influencias malignas. De manera que la victoria de Cristo es la base fundamental de la guerra espiritual. La victoria que Cristo ha ganado sobre el pecado, la muerte y Satanás es nuestro punto de partida. Como hemos mencionado varias veces, esta victoria ha sido concedida a todos aquellos que tienen fe en Cristo Jesús.
Esto lo leemos en Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La guerra espiritual requiere simplemente de saber el buen uso de la armadura de Dios. Por eso, no necesitamos cultos ni vigilias especiales de guerra espiritual. Lo esencial es usar la armadura de Dios de una manera sabia y continua, evitando rituales, mantras y objetos ungidos que no nos dan la victoria en esta guerra, sino más bien nos apartan cada vez más de la verdad. Tomemos un momento para reflexionar sobre la naturaleza de la armadura descrita en Efesios 6, del 10 al 18. El cinturón de la verdad simboliza la adhesión del creyente a esta verdad divina. Es el compromiso con la verdad de Dios tal como se revela en la Biblia, sin dejarse llevar por doctrinas falsas o enseñanzas erróneas. La coraza de justicia simboliza tanto la justificación que recibimos por medio de la fe en Jesucristo como la vida de santidad y rectitud a la que estamos llamados. Es una protección esencial contra el pecado y un componente vital de la armadura espiritual que nos permite resistir los ataques del enemigo. El calzado del Evangelio de la Paz representa la preparación y disposición para compartir el Evangelio, la paz que tenemos con Dios a través de Cristo, la estabilidad en el conflicto espiritual, la misión de evangelizar y el testimonio de vida pacífica. Es una parte vital de la armadura espiritual que nos equipa para vivir y proclamar la paz del Evangelio en un mundo conflictivo. El escudo de la fe. El escudo de la fe simboliza la protección contra los ataques espirituales, la confianza en Dios y sus promesas, la fe salvadora y sostenedora, la unidad corporativa de los creyentes, la acción basada en la fe y la dependencia de la gracia de Dios. El casco de la salvación representa la protección de la mente del creyente, la seguridad y certeza de nuestra salvación en Cristo, la esperanza de una redención futura, la protección contra el engaño, nuestra identidad en Cristo y el refugio y fortaleza que la salvación proporciona. La espada del Espíritu simboliza la palabra de Dios como una herramienta ofensiva y defensiva en la batalla espiritual. Es la fuente de verdad y sabiduría divina. Tiene un poder transformador y es utilizada por el Espíritu Santo para guiar y proteger al creyente. La palabra de Dios es fundamental para enfrentar y superar los desafíos espirituales y para crecer en la fe. Por eso es crucial que nos alimentemos de la palabra de Dios, no solo según nuestro propio entendimiento, sino también con el apoyo de estudios teológicos. La teología no es una invención humana, sino una herramienta que Dios nos ha proporcionado para entender mejor el contexto de su palabra. La oración en el Espíritu es esencial para la armadura de Dios porque integra la oración en la vida, depende del Espíritu Santo para dirigirla, mantiene la comunión con Dios, permite la intercesión y la vigilancia, está alineada con las Escrituras y proporciona fortaleza espiritual. Estoy trabajando en una serie sobre la oración que les recomiendo, ya que abordamos y aclaramos muchas malas interpretaciones sobre este tema. Y como último, encontramos la perseverancia, que implica mantener la vida cristiana, la oración y la fe a lo largo de toda la vida, dependiendo de la gracia de Dios. La perseverancia es una evidencia de la salvación y está orientada hacia la meta final de la gloria eterna con Dios. La guerra espiritual incluye una lucha constante contra el pecado y la tentación. Santiago nos manda a resistir al diablo para que éste huya de nosotros. También estamos llamados a no conformarnos a los patrones del mundo. En lugar de eso, debemos renovar la mente para discernir la voluntad de Dios, resistiendo
las filosofías y prácticas que se oponen a las enseñanzas bíblicas. Lo leemos en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En resumen, y desde una perspectiva bíblica, la guerra espiritual es una batalla continua que requiere el uso de la armadura de Dios, una oración sincera, un estudio diligente de las Escrituras, la resistencia al pecado y a las influencias mundanas y una firme confianza en la victoria y soberanía de Dios. Y aunque aplicar estos principios en la práctica no siempre es fácil, es crucial que se esfuerce inclinándose hacia estas prácticas, incluso después de haber caído en tentación o al enfrentar derrotas. Debe levantarse y seguir perseverando para obtener victorias. No se desanime, reconozca las tácticas del enemigo y ruegue a Dios en oración, pidiéndole que le proteja de las tentaciones y del maligno. Esfuércese y sea valiente. La Biblia demuestra que tenemos un Dios misericordioso que entiende los retos que enfrentamos en la carne y en este mundo. Recuerde que en Jesús tenemos la victoria sobre el enemigo. Queridos hermanos, queridos amigos, hemos llegado al final de este video y con él a la culminación de esta miniserie sobre la guerra espiritual del cristiano desde una perspectiva bíblica. Ha sido una gran satisfacción para mí compartir con ustedes este tema tan esencial que realmente demanda mucho discernimiento para aplicarlo correctamente en nuestras vidas. Espero que usted haya aprendido tanto como yo y que podamos continuar en su praxis con una perspectiva renovada. Si esta miniserie le ha sido de bendición, le animo a compartirla con otros. También le invito a suscribirse a mi canal, donde encontrará otras series y videos que estoy segura también les serán de gran ayuda. Mi intención no es imponer doctrinas, sino ofrecer recursos bíblicos que le apoyen en su camino en la fe. Finalmente, muchas gracias por haber visto esta miniserie. Que Dios le bendiga con conocimiento y sabiduría de su divina persona, su servidora, Abby Lener.